Muy buenos días, amable audiencia de Territorio Verde. Qué bueno encontrarnos en esta mañana de domingo con dos personas que, por su trayectoria, por su trascendencia en el territorio nacional y por la importancia de la gestión ambiental y social que hacen en sus territorios, nos vuelven a acompañar en la mañana de hoy. Tenemos a Fernando Jaramillo por la Mesa Ambiental de Jericó y al profesor Miller Dusan de Azoquimbo. Bienvenidos. Igualmente, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen este domingo. Un saludo para don Pedro Julio, para el profesor Miller. Muy bien, un gusto volvernos a encontrar aquí con Pedro, con Fernando, y entonces un saludo muy especial a usted y también a las personas con quienes queremos también compartir hoy con el público. Y con estos colombianos, si ustedes me lo permiten, que no solo nos siguen a nosotros, sino que se requiere que sobre la información que se maneja en el territorio nacional nos permita trabajar en la gestión ambiental, en la gestión social, en el deber ser. No solo por los derechos constitucionales que tenemos, sino porque tenemos una tarea inmensa como sociedad civil para que las cosas se hagan en el deber ser. Vamos a iniciar con un video, si ustedes me lo permiten, de la ministra de Agricultura como introductorio a lo que vamos a tratar en el día de hoy. Queremos contarle a los colombianos y a las colombianas las estrategias que despliega el gobierno, el cambio y el Ministerio de Agricultura para la protección del suelo rural. Conforme lo dispone la Ley 388 en su artículo 10, es una determinante del ordenamiento territorial las áreas de especial protección para la producción. De conformidad con ello, hemos venido declarando una zona de estudio que nos permite acercarnos a los territorios, hablar con todos los actores, con los productores, con las autoridades administrativas para poder construir la mejor ruta para poder identificar las áreas que debemos proteger para la producción. ¿Qué son las áreas de especial protección para la producción de alimentos? Son áreas donde nosotros privilegiaremos la producción agropecuaria, la producción ganadera, la producción agrícola, la producción forestal, la producción y uso del suelo que hoy está jalonando la economía nacional. Queremos decirle a los colombianos y a las colombianas que no se dejen engañar. El Ministerio de Agricultura no está prohibiendo, limitando o restringiendo la producción agropecuaria. Por el contrario, proteger el suelo para la producción agropecuaria constituye la mejor garantía para que pequeños, medianos y grandes productores, para que nuestro campesinado pueda seguir surgiendo a Colombia de alimentos y de materias primas. Con la posibilidad que tenemos hoy de ordenar el suelo, de proteger nuestros recursos, de entender que el suelo es un recurso natural, especialmente protegido, cuya capacidad agrológica, cuya constitución física debemos proteger, podemos todos juntos hacer de Colombia una potencia agroalimentaria. Estas áreas constituyen una determinante del ordenamiento para que los alcaldes y los consejos municipales, por la atribución constitucional de reglamentar el uso del suelo de conformidad con lo dispuesto en la Constitución y la ley, puedan ordenar su territorio, salvaguardando los importantes recursos naturales, en este caso, el suelo, la esencia de la seguridad y de la soberanía. Que las voces del miedo no nos impidan seguir ordenando nuestro territorio hacia la construcción de la vida, hacia el fortalecimiento de la producción agrícola, pecuaria, forestal. Que las voces del miedo no impidan que la Colombia transite frente a la crisis climática hacia sistemas agroalimentarios justos, resilientes y sostenibles. Que no nos impidan hacer del suelo un recurso protegido en este país para garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria. En las manos del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Ambiente, en las manos de todos los colombianos y las colombianas, la posibilidad de garantizar no solo producir alimentos para nuestra Colombia, sino de hacernos esa gran potencia agroalimentaria frente al mundo, una potencia agroalimentaria que lucha por la vida. En nuestras manos, en la posibilidad de ordenar el suelo, una revolución nueva. Bueno, esta presentación que ustedes acaban de ver es oficial, como es elemental, es una postura ya del gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y aquí es donde queremos centrarnos con la noticia que transmitimos hace 8 días sobre una comunicación del líder ambiental Orlando Cano Medina de la Mesa Ambiental Salgar de la Alianza Suroeste.
Él a lo largo del documento desmonta la falsa argumentación en la que se resume toda esa falsa argumentación que él manifiesta en la siguiente frase. Indignante la oposición de los alcaldes del suroeste antioqueño en contubernio con el gobernador de Antioquia que le hacen a la resolución 377 de 2024, mediante la cual el Ministerio de Agricultura busca reglamentar las zonas de protección para la producción de alimentos. Esto va en completa sintonía con el video que acabamos de presentar. Y es más preciso todavía él en en el espacio que corresponde a las precisiones de estas zonas de producción alimentaria que abarcaría más o menos unas 250.000 hectáreas del territorio en 23 municipios que conforman esta subregión, en donde aproximadamente entre el 23 y el 30%, si no me equivoco, es lo que se quiere proteger y se quiere destinar. Entonces aquí viene la primera pregunta para nuestro compañero Fernando Jaramillo. ¿Está la mesa ambiental de Jericó y los ambientalistas del suroeste de acuerdo con el comunicado de Orlando Cano Medina de la mesa ambiental de Salgar de la Alianza Suroeste y de las aclaraciones que hace el Ministerio de Agricultura? Plenamente de acuerdo. Consideramos que la producción de alimentos en Colombia es una necesidad en todo el territorio nacional y en el caso nuestro, en el suroeste antioqueño, es una región con una capacidad de producción de alimentos muy importante para el departamento de Antioquia e inclusive para el mercado nacional e internacional. Somos productores de café, productores de aguacatejas de exportación y esto hace que estas actividades merezcan una protección frente a las pretensiones de los inversionistas que utilizan el campo colombiano para promover parcelaciones de fincas de recreo, para ampliar los cascos urbanos sin ningún tipo de consideración con los habitantes actuales. Simplemente se trata de, por parte de ellos, establecer nuevas viviendas, muchas de ellas de lujo, y que van a afectar no solamente la vida cotidiana de estas poblaciones, sino que van a incrementar la descomposición ambiental en la medida del consumo de agua, en la medida de contaminación del aire, etcétera. Por eso es que nosotros en el suroeste estamos satisfechos con la resolución 377 del Ministerio de Agricultura que crea la zona protegida para la producción de alimentos del suroeste antioqueño de los 23 municipios y de parte de las autoridades municipales, de algunos concejales y de la gobernación de Antioquia, pues se ha tenido una actitud de controversia, incluso de rechazo abierto a esta resolución, más con un carácter político e ideológico de parte de estos gobernantes que se oponen a las transformaciones que está promoviendo el gobierno nacional. Nosotros consideramos que además esto es importante para esta subregión que está plenamente amenazada con proyectos de megaminería metálica en toda la extensión del suroeste. En la medida en que tengamos protegida la producción agropecuaria, pues la actividad minera que se quiere desarrollar aquí a gran escala, pues tendrá un límite, que son esas áreas protegidas para la producción de alimentos. Muchas gracias, don Fernando. Bueno, y en el caso del departamento del Huila, profesor Miller Dusan, como aparece en el video del Ministerio de Agricultura, las áreas de protección para la producción de alimentos sí armoniza con las áreas naturales de reparación recibidas recientemente por Azoquimbo y con las demás áreas naturales que tienen en el departamento del Huila. Micrófono. Y lo tiene silenciado el micrófono. Ya. Bueno, reitero el saludo a todas las personas con quienes estamos compartiendo en el día de hoy
algunas de nuestras ideas con relación a estas áreas de protección para la seguridad alimentaria. Sí, yo he escuchado ya a la ministra y también las réplicas que se hacen contra la resolución del ministerio que hace referencia a la necesidad de proteger estas áreas, sobre todo que son parte también de la garantía de la seguridad alimentaria en Colombia. Eh, en el caso nuestro del Quimbo, debemos recordar en primer lugar que el 20 de septiembre del año pasado, el presidente de la República hizo presencia aquí en el departamento de Huila, en el municipio de Gigante, donde hizo una entrega simbólica de 941 hectáreas a la Asociación Campesina de Afectados por el proyecto hidroeléctrico El Quimbo, que se considera como un acto de reparación por los daños causados durante cerca de 15 años a estas comunidades que no solo sufrieron el desplazamiento y el despojo, pues que en última instancia los dejó en unas condiciones extremadamente miserables, pero también las consecuencias que ha tenido para los ecosistemas, en la medida en que no solo fue el despojo de las comunidades, sino el ecocidio, en este caso la destrucción del mismo río Magdalena, una fuente básica hídrica para garantizar sobre todo la sobrevivencia de las mismas comunidades y sobre todo en zonas de rica producción agroalimentaria. En estos momentos, precisamente ayer estuvimos en una asamblea de Azoquimbo, donde acordamos que el próximo 1 de febrero, ya estamos casi a 8 días, vamos a recibir materialmente los predios. Y entonces Muy bien. nos organizamos ya para la recepción y ya estamos convocando y ya convocamos a los 333 socios de Azoquimbo para que se hagan presente en la asamblea de recepción material de los predios. Y en esa asamblea pues vamos a definir nosotros también las distintas formas organizativas que requiere en estos momentos de una gran responsabilidad, no solo en el terreno de la planeación, sino también el problema de la gestión de este importante recurso agrario, ¿ya? Y eso pues no es fácil, nosotros lo sabemos y en consecuencia pues tenemos que tomar ciertas medidas. Por ejemplo, hemos tenido que tomar medidas de seguridad del predio. Y Claro. eso es muy importante verlo porque ya existen amenazas también de invasiones, ¿ya? Usted sabe que el problema de la tierra siempre ha sido como el problema fundamental gestor de la violencia en Colombia y en cualquier momento pues se quiere atentar también incluso contra las conquistas de las comunidades, porque esta es una conquista histórica, esto no es Claro. el problema simplemente de la entrega de unos predios a unas comunidades, sino que una gran conquista histórica que hay que recordar le abrió las puertas a todo el departamento de Huila para la reforma agraria, porque aquí el Huila nunca fue incluido en los PDT, ya, y sin embargo, el gobierno aprobó que se incluye dentro de sus planes agrarios la reforma agraria integral en el departamento de Huila, y gracias a eso y gracias a la resistencia de 15 años de Azoquimbo, pues logramos nosotros este predio. Bueno, en este momento estamos haciendo también y recogiendo información sobre las características del predio. Lo primero que tenemos que decir es que en lo que se ha discutido hasta ahora, se habla de un 30% de ese predio de áreas protegidas, fundamentalmente para el terreno de orden ecológico, ambiental, ¿no? La protección de área protegida, que es fundamental. Y pues nosotros creemos y estamos absolutamente convencidos que no se trata simplemente de la producción agroalimentaria, sino que se trata también de preservar y conservar los ecosistemas fundamentales que hoy son mucho más importantes a raíz de la crisis climática. Y por eso para nosotros es de una gran importancia y ya está en la conciencia fundamentalmente de los asociados a Soquimbo, y siempre ha peleado en 15 años de que no se trataba simplemente de acceder a unas tierras, sino fundamentalmente buscar el equilibrio entre la producción agroalimentaria,
más agroecológica ahora, y también la conservación de los ecosistemas para que ese equilibrio sea al mismo tiempo una contribución muy seria a, a todo esto que llama la crisis ambiental. Y esto para nosotros ha sido muy importante, y es evidente que con la resolución del ministerio, ya al otorgarse esta área y con esa visión que tiene ya Soquimbo de la conservación de los ecosistemas y ya también garantizar la producción, fue importante. Pero miren lo siguiente, mantener ese equilibrio implica para nosotros lo siguiente. No se trata de cualquier producción, ¿ya? No se trata de la gran producción industrial, con el uso de químicos, etcétera, que terminan destruyendo también el bien de la tierra, pero también generando tipos de alimentos que no son saludables, sino que la decisión nuestra es convertir el predio en una zona de reserva campesina agroecológica. Y esto para nosotros es importante y es un gran reto, porque queremos convertir eso como en una región piloto, ¿ya? Para hacer un experimento que pueda diseminarse, que pueda socializarse, para que las personas puedan mirar allí mismo en ese predio como un laboratorio de investigación y de proyección hacia otras comunidades del departamento del Huila. Pero además también nos interesa por qué, y por eso es tan importante la pregunta y el debate sobre el problema de la protección de estas áreas agroecológicas, porque resulta que aquí ya se constituyeron 4 zonas de reserva campesina, ya Bueno, eh, en el Huila, que no teníamos. Antes estaba lo de Balsillas, que es de las primeras en Colombia, y también estamos dialogando con todas estas zonas de reserva campesina para buscar también socializar aprendizajes y buscar que en todas estas zonas de reserva campesina se logre ese equilibrio entre la preservación de los bienes comunes ecológicos y también un sistema de producción como la producción agroecológica, que sea un modelo también para la región y para el país. Pues en eso estamos. Y en ese sentido nos parece muy importante la resolución. Además, yo comparto con Fernando también lo siguiente. Es que no obstante esta resolución, hay que tener en cuenta que las áreas protegidas en términos generales son instrumentos también de conservación de la biodiversidad. Ya no se puede negar eso, pero también hay que tener en cuenta que es una disputa. Hay una disputa frente a las distintas interpretaciones que existen sobre el territorio y al mismo tiempo sobre los bienes comunes o los recursos. Y pues allí nosotros también tenemos que intervenir para que se entienda de qué se trata. Y claro, el compañero Fernando tiene razón. Pues en la medida en que si se establecen las zonas protegidas fundamentalmente para garantizar la seguridad alimentaria, pues es evidente que hay que tener una visión muy clara del uso del suelo, para qué es ese uso del suelo, pero al mismo tiempo tener absolutamente claro que hay que garantizar esa unidad entre lo social, la necesidad de producción, pero al mismo tiempo la necesidad de conservación. Y allí es donde nosotros creemos que hay que hacer un buen experimento como un modelo para el país. Pero también quería aclarar, y nos conocemos muy bien con Fernando y Pedro, ¿no? Que frente a las otras áreas que no son protegidas, también existe una disputa, ya por el control territorial y al mismo tiempo por utilizar esos recursos, no los consideran bienes comunes, sino como mercancías. Y eso también se está imponiendo también en los territorios. Además es muy importante, pero hay que tener en cuenta otro factor que aquí ya nos pasó en el caso de cuando se habló de la necesidad de establecer las zonas de protección ambiental. Por ejemplo, el Quimbo era una zona de reserva de protección del ecosistema macizo, ¿ya? Colombiano. Es decir, y nunca se hizo el estudio para la sustracción de esa área. Es decir, no existieron estudios para mirar cuál sería la afectación de sustraer un área que es de protección fundamentalmente amazónica para, en ese caso, dedicarla a cambiar el uso del suelo para la producción de energía, ¿ya? Que eso ha tenido consecuencias muy graves porque primó el interés
mercantil, el interés de producir energía, entregarle eso a las empresas transnacionales, pero no solo se destruye esa área protectora, sino que se destruye una zona que era de las consideradas de mejor producción agroalimentaria del departamento del Huila, ¿ya? Y claro, los daños causados son absolutamente graves. Y entonces nosotros sí creemos que para garantizar también la protección de estas áreas agroalimentarias, tenemos que estar con los ojos abiertos frente a esa disputa, porque usted sabe que también querrán arrebatar, ¿ya? También esas áreas para otro tipo de negocios, porque usted sabe que en la disputa están los grupos paramilitares, sectores que pueden atentar también contra ese tipo de áreas, ¿ya? Para ponerlos al servicio de la mercantilización y al servicio de los intereses fundamentalmente del capital global. Y tenemos que estar pendientes y allí también hay que garantizar formas organizativas, no solo en nuestra área, sino de todas las áreas, ya que se establezca el departamento y en el país, para defendernos de esa disputa también de las grandes corporaciones transnacionales que pueden hacerlo. Ahora hay que tener en cuenta que si cambia el gobierno y llega desafortunadamente a ver, llega un sector reaccionario y todo, pues puede cambiar la norma, ¿no? Y termina también afectando esto que en última instancia hay que reconocer lo que es no es una dádiva del gobierno, sino que es una conquista histórica también de las comunidades. Yo así lo he entendido, ¿ya? Y pienso que en ese sentido, pues yo llamo más bien a que tenemos que organizarnos muy bien, que hacer de estas áreas protegidas agroalimentarias fundamentalmente modelos de producción y de conservación de los ecosistemas para que sea ejemplo para otros lugares. Yo pienso que en eso podemos contribuir significativamente. Muchas gracias. Bueno, don Fernando, algo es muy importante y es lo que nos convoca a nosotros en Territorio Verde y es la protección de los recursos naturales. ¿Se puede garantizar con esta norma que la frontera agrícola no va a afectar estas zonas necesarias de conservación para la flora y la fauna nativa allá en el suroeste de Antioquia? Está con el micrófono silenciado. Digamos que ese es el interés que tiene el Ministerio de Agricultura como expresión de un gobierno preocupado no solamente por la producción y la soberanía alimentaria, la producción de alimentos y la soberanía alimentaria, sino establecer un reconocimiento al campesinado como sujetos de derecho, como un sector de la población que ha estado sometido históricamente a todo tipo de vejámenes y de abusos por parte de sectores de nuestra sociedad, inclusive desde la manera como está organizada la economía internacional. Entonces, garantizar que esto vaya a ser una permanencia indefinida, no lo sabemos. Ya el profesor Miller nos está diciendo cómo pues no hay una garantía de que con el cambio que pueda ocurrir en el gobierno nacional en los próximos años, esperamos que continúe el proceso de transformación del país y que no volvamos a una época de retroceso en todos los campos. Eh, yo creo que lo fundamental, como ha ocurrido en el Quimbo, en el Huila y en toda Colombia, es en la medida en que las comunidades estemos organizadas, representados en organizaciones realmente de la base, realmente integradas a las comunidades, podremos defender nuestros derechos y podremos mantener esos programas que nos garantizan no solamente la estabilidad en el territorio, sino también el crecimiento como sector social que está recuperando derechos que han sido conculcados a lo largo de la historia en Colombia. Entonces, todo este proceso de asentamiento campesino, de recuperación de la dignidad del campesinado es un proceso largo que solamente puede ser garantizado, repito, con las organizaciones sociales, con un grado de conciencia política y social
que trascienda el marco específico en el cual están las comunidades y nos constituyamos en una fuerza política nacional que entonces decíamos que es importante retomar la consigna que tenemos los movimientos sociales de unidad, de organización, de tener una perspectiva nacional que garantice que los avances que vamos teniendo en la recuperación de nuestros espacios de vida, si se quiere, de nuestros espacios de producción agroalimentaria, de nuestros espacios culturales, solamente los podremos mantener con base en eso, en la unidad, en la organización y en una diferenciación de intereses. Los intereses del campesinado no corresponden, por ejemplo, a los intereses de las multinacionales que están en los territorios tratando de no solamente obtener la riqueza del subsuelo de nuestros municipios, de nuestros territorios, sino que están tratando de imponer unos modelos económicos, unos modelos donde ellos tienen la ventaja de adquirir nuestro patrimonio, despojarnos de él, el patrimonio natural, el patrimonio cultural, y de esta manera fortalecer un orden mundial que es catastrófico para la situación ambiental del planeta. Todos sabemos en las condiciones en que está nuestra querida Tierra por el abuso del capitalismo, por su propio desarrollo. Y entonces en esta medida nuestras luchas locales aquí en el pequeño municipio de Jericó de 14.000 habitantes se magnifica cuando entendemos cuál es el horizonte dentro del cual nosotros inscribimos nuestra defensa territorial. Entonces, pues garantizar que las conquistas que vamos obteniendo, por ejemplo, lo que ha obtenido el departamento del Huila, como nos lo dice el profesor Miller, con una asociación que ha recibido de parte del gobierno en reconocimiento a sus luchas el manejo de una cantidad importante de terrenos para la producción agroalimentaria, eso solamente lo podemos mantener con unidad, con organización y con un horizonte político de defensa de la vida. Es lo que tendría para comentar, hombre, don Pedro Julio. Bueno, aquí hay algo que yo quiero adicionar y es que incluso un representante de la Cámara, que no recuerdo ahorita el nombre, hace una referencia a los medios de comunicación en el caso del suroeste de Antioquia, de la importancia de un proyecto de la Anglo Golachante a través de la minera Quebradora, como si eso fuera lo único que necesitaran todos estos municipios del suroeste de Antioquia, como si fuera una fórmula mágica económica de desarrollo, cuando en realidad no lo es. Pero hay más, es que lo que hemos verificado en todos estos años que llevamos con Territorio Verde es que la gobernación de Antioquia, las gobernaciones de Antioquia, incluyendo esta, el mismo Tribunal Administrativo de Antioquia, la Secretaría de Minas de Antioquia, todos han ejercido un proceso brutal contra la comunidad, claro, auspiciados por esta empresa multinacional, en donde con dineros andan financiando proyectos con, entre comillas, una vocación social y ambiental, cuando en realidad no lo es. Y decía yo, y lo ratifico acá en esta comunicación con ustedes y con nuestros videntes y oyentes, es que el proceso, la estrategia que ellos vienen buscando es confunde, divide y reinarás. Y es la mejor forma de romper la unidad de la comunidad. En el caso del Huila, ha sido la acción mucho más brutal porque se han ido a los crímenes, a los asesinatos. En el año 2024 tampoco se escapó de los crímenes que vienen siendo víctima la comunidad de pescadores y los mismos miembros de Azoquimbo. Y lo que queda claro aquí es que definitivamente es algo que quieren poner por la fuerza, con violencia, como sea, en este nuevo formato que usted acaba muy bien de explicar. Pero en el caso del Huila, aquí yo quiero destacar algo muy importante y es que esa reparación, esas tierras que se reciben en reparación por orden del Consejo de Estado, además, son tierras que entran a compensar la producción agrícola, no solo de los 5 municipios directamente afectados, profesor Miller, corríjame si estoy en un error,
sino la producción y el comercio y la dinámica comercial de todo un departamento y parte del centro del país. ¿Me equivoco? Bueno, ¿me están escuchando? Sí, señor. Bueno, hay lo siguiente. En primer lugar, las personas que hoy son reconocidas en reparación por parte del gobierno nacional se hizo a partir de la propuesta que discutimos a nivel del Ministerio de Agricultura y de la Agencia Nacional de Tierra de que se implementara la reforma agraria integral del departamento de Huila, independiente de lo establecido en la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. ¿Eso por qué? Porque dentro de la licencia ambiental del proyecto hidroeléctrico El Quimbo, las personas que hoy hacen parte de Asoquimbo, ninguno fue reconocido como víctima. ¿Ya? Ninguno. Entonces, por eso, después de 15 años, logramos precisamente que se estableciera un mecanismo de reparación de estas víctimas y la única forma era, como decía también Fernando, primero declarando al campesinado como sujeto de derechos, que era fundamental, ¿no? Y para eso se hizo la solicitud para que se les reconocieran como tales y 290 personas le dieron el rezo, ¿ya? Que ya es un documento que les dice usted es aspirante a tierras y ha sido reconocido como sujeto de derechos de especial protección constitucional, como el caso del campesinado, que ese es un gran logro de nuestra parte. Pero igualmente cuando usted hace referencia a lo del Consejo de Estado, está relacionado con lo anterior, pero ¿dónde está el mayor logro? Resulta que el logro se dio fue no a partir tanto, porque fue muy confusa la primera decisión del Consejo de Estado, sino que como había un proceso donde usted podía intervenir para pedir aclaraciones y adiciones, pues en connivencia con la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ya más o menos hicieron el mismo documento diciendo que ojalá en esa decisión se incluyera que ellos ya habían cumplido, ¿ya? Y que no tenía por qué, mejor dicho, que lo sacaran a ellos porque ya todo estaba cumplido, ¿ya? Sin embargo, nosotros interpusimos también nuestro recurso, no pidiendo tanto aclaración, sino rechazando la postura de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y de la ENEL. Y lo importante después, porque ya quedó ahora sí en firme, es que el Consejo de Estado dijo, no señores, aquí en primer lugar las aclaraciones no es para referirnos precisamente a si ustedes cumplieron o no, porque ese es otro problema. Eso no tiene nada que ver con la decisión del Consejo de Estado, sino que tiene que ver con la autoridad de licencias ambientales. Pero le queremos ratificar que el problema es que lo que se había pactado, como no se hicieron los estudios serios, sobre todo en el caso, por ejemplo, hidrológico, la calidad de tierras, etcétera, etcétera, y no, como no se hicieron estudios serios con fuentes serias de investigación, entonces nosotros lo que decimos es, puede ser más. Es decir, al no hacer los estudios, se pudieron haber quedado más bien corto en las compensaciones y en consecuencia ordeno a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales a modificar la licencia donde se hagan previamente nuevos estudios que planteen precisamente no solo el problema de las afectaciones, sino también los daños causados posteriormente, ¿ya? Los daños sobrevinientes. Y entonces allí es donde nosotros vemos la importancia porque, ¿qué implica eso? Que como aquí se destruyó la actividad productiva que afectó a tantos sectores y sobre todo se destruyó la producción agroalimentaria despojando a mucha gente, pues es evidente que ahora nosotros le dijimos al gobierno departamental, usted ahora sí tiene la oportunidad para reclamar todas las afectaciones a los productos internos brutos, no solo del departamento de Huila, sino de cada uno de los municipios aledaños afectados, porque resulta que la restitución de la actividad productiva era precisamente para garantizar que eso que habían destruido la producción alimentaria se restableciera, ¿ya? Porque fue destruida.
Y entonces ahora viene todo el debate muy importante, pero ya existe ya un indicio perverso de parte de las empresas, que ya hemos escuchado que piensan ahora acudir a organismos internacionales para decir que con esa decisión del Consejo de Estado, mucho cuidado, se ha afectado la seguridad jurídica. Vale, cuidado, los problemas tan complejos que tenemos que abordar y de allí que nosotros pues tenemos que continuar y le hemos dicho a todas las demás víctimas, los que aún no han adquirido, no han sido reparadas, ustedes con esta conquista de Azoquimbo, a raíz del Consejo de Estado, tienen también la oportunidad de organizarse y buscar la reparación como lo logró Azoquimbo. Ustedes pueden lograr la reparación a partir de la sentencia de la Corte del Consejo de Estado, ya, y nosotros le ayudamos y le colaboramos para que ustedes continúen ese proceso de reparación, porque fueron cerca de 30.000 víctimas, ya, y entonces, pues es evidente que ellos pueden hoy en día reclamar con justicia. Pero para eso, como decía Fernando, es cierto. Y yo comparto plenamente la visión de Fernando. Es decir, esto solo se logra si hay una base bien organizada, si hay una base que tiene claridad sobre lo que está viviendo en el contexto nacional y global, y si tiene claro que todas estas conquistas hacen parte de todo un proceso de transformación importante y significativa en el país que hay que continuar profundizándola. Y claro, frente a la incertidumbre que uno puede generar si hay cambio de gobierno y se retrocede frente a los avances, pues comparto plenamente con Fernando de que aquí tenemos que anticiparnos a buscar la mayor organización de todos estos sectores de áreas protegidas, campesinos sujetos de derecho a nivel nacional en una gran organización para de una vez estar alertas frente a cualquier cosa que pueda suceder. Yo pienso que la garantía de la continuidad está en las comunidades de base, es decir, está en los territorios. Y si los territorios se organizan y además con esas ganancias es muy importante porque eso les ha dado mayor confianza. Y si vienen a atentar contra esa conquista, pues es evidente que hay condiciones subjetivas y objetivas para movilizarse. Y entonces allí la importancia de lo que decía Fernando. Tenemos que hacer parte con mucha claridad de un proyecto político de transformación muy importante que enfrente todas estas corporaciones transnacionales y todas estas empresas que siguen imponiendo sus proyectos, megaproyectos agroecológicos, de minería, de hidrología, etcétera, en cada uno de los territorios. Y yo pienso que allí es donde podemos ver esperanza de que las conquistas que se van logrando y las que faltan por lograr solo dependen de la organización de los distintos sectores y el movimiento social a nivel nacional. Porque si seguimos dispersos y desmovilizados, como a veces uno observa, porque también es cierto que a veces la gente se hace ilusiones de que ya llegó el cambio y suficiente, entonces pensaban que el gobierno lo podía hacer todo, y entonces uno encuentra que también hay casos que yo he criticado mucho de que las personas que llegaron a nombre del cambio en las corporaciones ya se les olvidó que eran elegidos por los territorios y por las comunidades, y eso ha generado también desconcierto en los territorios. Entonces, la desmovilización, hay que decir la verdad, es bastante grande. Pero yo pienso que con estos avances que hemos logrado, con estos reconocimientos que hace el Estado de reparar víctimas o la norma establecida por el Ministerio de Agricultura sobre la protección de estas áreas agroecológicas, pues nos parece que ahí tenemos que unirnos, organizarnos y estar pendientes de no ir a perder esas conquistas, así haya atentados, así haya también represión, etcétera, pero si nos organizamos yo creo que hay esperanza. Y luego comparto con Fernando Aramillo que siempre, y con usted, Pedro, que siempre frente a la incertidumbre creemos en que es posible la esperanza, y la esperanza está en las resistencias sociales, en la organización de las comunidades, y allí es donde nosotros vamos para adelante. Y finalmente quiero decir lo siguiente sobre eso que planteaba Fernando Jaramillo. Es que también continúan, y eso hay que tener en claro. Claro, es que así se establezcan estas áreas de protección agroecológica, también se están tomando decisiones, por ejemplo, como pasa en el departamento de Huila, que ya se está programando una gran movilización para los primeros días de febrero,
porque aquí habíamos logrado, incluso con Azoquimbo, la protección de la cuenca del río Las Ceibas, que es la que suministra el recurso hídrico Neiva, y el agua potable casi para 450.000 habitantes. Y de Ne- ahora nos encontramos que precisamente la agencia minera autorizó a Ecopetrol para hacer exploración, ¿ya? En la cuenca, cuando ya incluso existía un acuerdo municipal del Consejo Municipal que nosotros lo elaboramos y lo presentamos para que no se interviniera jamás esa cuenca. Y sin embargo, ya comenzó la exploración. Entonces, entonces la pregunta que hemos hecho es, ¿quién autorizó la exploración? Se autorizó también, hay que decir la verdad, por la agencia minera. Y entonces uno dice, bueno, ¿en qué estamos? Ya, porque ese es un área fundamental de protección, la cuenca del claro, río Magdalena. Como usted sabe, Pedro, que estamos luchando en estos momentos también por la defensa del río Magdalena, sus afluentes y las cuencas hídricas en Colombia, que estamos ya hablando de un encuentro nacional, ya, para comenzar a coordinar acciones para esta protección. Y entonces, si comenzamos así, uno es autorizar a las empresas, incluso a nombre de Ecopetrol, y lo que usted decía, Pedro, ahora, no, es que en este momento los nuevos estudios que hemos elaborado ya son tan bien hechos técnicamente que garantizamos que las afectaciones van a ser mínimas. Pero no importa que las afectaciones sean mínimas porque los beneficios que llegan a las comunidades ahora, por la inversión que va a hacer Ecopetrol en el bienestar de las comunidades, en la reparación de daños que han tenido, etcétera, pues ya tenemos suficientes recursos. Entonces también ya están dividiendo las comunidades, ¿no? Ya sí. divide y reinará, ¿no? Entonces también estamos en el confunde, está bien, confunde, divide, reina. Entonces ya comienza la confusión, lo que yo llamo ese, el embrujo corporativo, ¿no? Que llegan aquí de una vez a decir van a vivir mejor, mire que ahora acepten que es Ecopetrol, que es una empresa, ahora dicen que nacional, y entonces pues vamos a tener todos los cuidados, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos esos altos riesgos y ahora se nos viene la otra pelea, igual que la del macizo colombiano, que ustedes saben que allá entró en él, que a cambio de reparar los daños causados a los ecosistemas por el ecocidio, ya entonces va y compra tierras allá para montar otros negocios, fundamentalmente de bonos de carbono, ¿ya? Entonces esa situación, pues, hay que enfrentarla y hay que seguir enfrentando porque pues nuestra lucha, como hemos dicho en Azoquimbo, no es solo, o sea, es una parte era haber logrado lo de tierra, pero nosotros continuamos en la lucha por la preservación del río Magdalena, sus afluentes, las cuencas hídricas, continuamos contra los proyectos mineros energéticos, los agronegocios, los proyectos red, los bonos carbono, pues en eso estamos. Es decir, esa ha sido una estrategia que compartimos plenamente con usted, Pedro, y también con Fernando. Así es. Bueno, ya para terminar, yo quisiera hacerles una pregunta, pero antes de hacerla, quiero darle un marco jurídico a esto. Todo esto que ustedes han planteado, que por supuesto que lo compartimos porque es un ejercicio del constituyente primario de autodeterminación y de autonomía también, como lo establece la misma Constitución, y como parte del Estado colombiano, todas estas amenazas, todas estas mentiras, todas estas cosas que se hacen contra la comunidad, favoreciendo los intereses de las multinacionales, es un tema de seguridad nacional. Y en ese marco de seguridad nacional que se requiere tener, que requiere mantener también para proteger las áreas silvestres, las áreas naturales de nuestro país, nuestra biodiversidad. En ese marco, ¿ustedes están seguros, en primera instancia, Fernando Jaramillo y yo, y en segunda instancia, Miller Duzán, de que ese patrimonio ambiental de los territorios de ustedes quedan también protegidos? Pues eso quisiéramos, quisiéramos que quedara todo nuestro territorio lo más protegido posible. Nosotros partimos de algo, nosotros no tenemos recursos naturales, nosotros tenemos un patrimonio que estamos llamados a cuidar, patrimonio natural, patrimonio cultural. Igual que lo decía el profe, pues nosotros entendemos que esta es una lucha de largo, largo aliento que traemos ya hace varias décadas y que continuaremos en ella porque pues este país ha estado manoseado por intereses ajenos a la vida y ajenos a nuestra autodeterminación, de tal profundidad ese manoseo
que lograr encontrar la autonomía real de las comunidades del país es muy difícil. En ese sentido, entonces, nosotros estamos convocados a la defensa territorial de largo aliento para la protección de nuestra naturaleza, la protección de nosotros mismos, encontrar los caminos de una convivencia con la naturaleza y entre nosotros basados en el respeto y en la paz, fundados en la democracia auténtica. Entonces, garantizar la permanencia de la biodiversidad tan abundante en nuestro territorio nacional es todo un reto en el cual nosotros tenemos una tarea muy concreta y es mantener la lucha y que esa lucha se convierta en una manera de educar a la población, de concientizar a la población para que cada persona sea un guardián de nuestra biodiversidad. Magnífico. Profesor Miller, gracias, don Fernando. Mire, cuando uno le hablan de la preservación de la autonomía de las comunidades, pues eso siempre entra en contradicción con las decisiones que se toman inclusive por las mismas cortes. Usted bien lo sabe que una de las conquistas que se había logrado era la sentencia 045, recuerden ustedes, que hablaba precisamente de que los territorios, ya los municipios tenían autonomía, incluso para prohibir actividades Así es. mineras, ya si eso afectaba fundamentalmente la producción agroalimentaria de cada uno de los municipios. Pero como usted también lo ha estudiado bastante y lo ha denunciado, después aparece la sentencia 095, que aún está vigente, Sí, donde dice que no, que los territorios ya no tienen esa autonomía porque hay que entrar a coordinar con la nación que también es dueña, ¿no? El Estado también tiene distintos niveles y entonces hay que coordinar los distintos niveles, pero que en esa coordinación, pues en última instancia, si no hay acuerdos, pues en última instancia decide la autoridad nacional, ¿ya? Decide la instancia máxima. Y claro, en este momento recuerda que se había hablado también de que el Congreso de la República tenía que reglamentar la sentencia 095 así para es. establecer esos principios de coordinación, de subsidiariedad, bueno, Sí, etcétera, participación. y de participación. Y resulta que no lo ha hecho, ¿ya? No lo ha hecho. Y entonces ahora, ¿cómo se está actuando? Como lo define la Agencia Nacional Minera, que ya tiene un protocolo, ya tiene un documento elaborado donde dice cómo se debe proceder mientras se reglamenta. Y entonces el procedimiento supuestamente mientras se reglamenta, pues es muy grave porque esa agencia nacional dice, bueno, en primer lugar, nosotros le presentamos a los alcaldes los distintos proyectos, ¿ok? Los proyectos mineros. Los alcaldes, si lo aprueban, que se supone que todos lo van a aprobar, entonces después hacemos una consulta que no es vinculante a las comunidades. Y después de las consultas, adiós, nena, después de las consultas, entonces, como no son vinculantes, entonces ya se autoriza el proyecto. Pues quedamos fue prácticamente en manos de la Agencia Nacional Minera, que está actuando de esa manera y que para el caso del Huila tiene 72 proyectos mineros, 72, ¿ya? Y la mayoría afectan precisamente las cuencas hídricas y los afluentes del río Magdalena, la mayoría de esos 72 proyectos. Entonces uno dice, bueno, la norma está totalmente en contravía de mínimo respetar la autonomía de los entes territoriales, ¿ya? Para garantizar que tomen decisiones con las comunidades que sean vinculantes. Eso no existe. Entonces yo por eso considero que hablar de la autonomía territorial ya no depende de la legislación ni el Congreso, sino que depende del ejercicio real de la autonomía que se ejerza por parte de las comunidades a través de diversidad de formas de organización y articulación. Es decir, son las comunidades las que tienen que en estos momentos ejercer prácticamente la autonomía, incluso diciendo es un derecho constitucional, el derecho a participar y decidir. Basta con eso, ¿ya?
pero es evidente como hay una confrontación y disputa por los territorios, pues nos toca organizarnos. Yo recuerdo muy bien que en el caso de Azoquimbo, hace 15 años la gente nos decía, no, pero ¿para qué pelean? Negocien si esto ya se hizo. Y ahora todo el mundo nos halla la razón. Dice, muy importante que ustedes nunca aceptaron negociar con las corporaciones transnacionales. Nunca. Y declararon la resistencia civil permanente durante 15 años. Y nos reuníamos en asamblea, hacíamos articulaciones, hacíamos movilizaciones y miren los resultados hoy. ¿Ya? Qué Si no bueno. hubiera sido por eso, no hubiéramos logrado ahora inicialmente las 941 hectáreas. ¿Ya? Y esas 97 941 hectáreas, de acuerdo con la reforma agraria, se entregan a la asociación, a la asociación. Y nosotros ya hemos decidido que no va a haber inicialmente parcelaciones por unidades agrícolas familiares, sino que se van a desarrollar proyectos colectivos, ¿ya? Para garantizar y preservar ese territorio, para que ojalá ese territorio continúe siendo heredado por los hijos y los nietos de las personas que están en esa zona, ¿ya? Es decir, preservar ese territorio y manteniendo el equilibrio, como decía ahora, entre la producción agroecológica y también la preservación de los ecosistemas. Pero es cierto, aquí el problema de la autodeterminación y la autonomía, eso ya es un ejercicio de las comunidades y se hace a través de la organización y de la resistencia. Excelente. Bueno, de verdad que nosotros estamos, como siempre, muy agradecidos, complacidos no solo de volvernos a encontrar en la virtualidad, sino porque sus aportes, sus respuestas y su generoso tiempo en esta mañana de domingo para la comunidad de Territorio Verde centra lo que queremos todos los colombianos y es que las cosas se hagan en el deber ser, que la ética profesional, las actuaciones de la administración pública se mantengan en ese marco de ética y obviamente en lo que se llama la administración de justicia. Por eso es tan importante este tipo de entrevistas porque aclaran y despejan cualquier tipo de duda que no pueden hacerse y no lo hacen los grandes medios de comunicación, sino se logra eso es precisamente a través de personas con la trayectoria y con el conocimiento de ustedes. Muchísimas gracias, don Fernando. Muchísimas gracias, profesor Miller. Estamos muy agradecidos con ustedes por su valioso tiempo y su valiosa experiencia compartida aquí con nosotros. Muchas gracias a Fernando, usted, Fernando, y también a Pedro por este compartir que nos parece muy importante y como yo siempre he dicho, gracias precisamente a este medio de comunicación autónomo, ya hemos logrado precisamente difundir estas ideas que yo creo que le va a llegar a muchas personas y va a ser un aporte muy importante porque en última instancia se trata de aportes que se hacen también desde compromisos concretos, desde luchas concretas y no simplemente reflexiones generales, sino que estamos hablando con Fernando, con usted, sobre las experiencias que hemos tenido, que hemos vivido y en las cuales siempre nos hemos comprometido. Y yo pienso que el compromiso es fundamental porque también hay una postura ética fundamental entre lo que pensamos y lo que hacemos, ¿ya? Y yo pienso que en eso, por ejemplo, yo tengo una gran respeto y admiración por Fernando, por todo el trabajo que ha hecho en semejante también dificultad en su región. Mis felicitaciones y a usted también, Pedro, por todo ese trabajo que se está haciendo a nivel de la comunicación, dando la voz ya a todos los que precisamente hemos sufrido todos estos procesos de querer silenciarnos, pero por fortuna la resistencia también se hace visible y ustedes contribuyen a hacerla aún más visible estos procesos sociales tan importantes en defensa de los territorios de la vida. bueno, pues a mí me queda poco por agregar, profesor Miller, porque pues es muy claro el agradecimiento que también nosotros tenemos por contar con Territorio Verde, porque es la manera como nosotros desde comunidades que estamos siendo desconocidos en nuestros procesos, además de estar estigmatizados en otros niveles, es este medio que don Pedro Julio nos lo ha abierto para poner en conocimiento de una amplia población, no solamente en Colombia, sino en otros lugares. Y esto pues es un aporte muy significativo
para nuestras luchas, para nuestro continuar en la defensa de la vida. Muchas gracias, don Pedro Julio, muchas gracias, profe Miller, y hasta la próxima. Ok, nos Bueno, seguimos comunicando, seguro. Ok, bueno, un abrazo y recuerdo para la familia y vamos a seguir en la pelea y para las comunidades. bueno, en Así los es. próximos días seguimos ampliando esta información sobre todo lo que tiene que ver no solo con las zonas de reserva campesinas, con las zonas también de producción de alimentos, sino también porque en el nuevo marco del año 2025 vamos a estar trabajando otras experiencias que nutran precisamente la información para que los colombianos podamos actuar en el ejercicio de la justicia ambiental y de la justicia social. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, hasta pronto, felicidades.